hacer, a diferencia de las fotos, que las fotos yo las importo y se importan con un marco de texto, para el texto yo debo crear primero un marco. Para eso voy acá a la herramienta de texto, hago clic y voy a determinar que sea en estas 3 columnas. ¿Ya? InDesign tiene la opción, ¿se acuerdan cuando trabajábamos web y usábamos Lorem Ipsum como la página para importar texto de maquetación? ¿Se acuerdan? Sí, gracias. Acá en InDesign el Lorem Ipsum viene dentro. Está dentro del software. Entonces aquí voy a Fill with Placeholder Text, que quiere decir llenar con texto falso. Y el Lorem Ipsum lo tenemos ya dentro de el software. Voy a ampliar un poquito. Creo que traje más texto del que necesito, por lo menos para ver el tema de los caracteres. Con eso estamos al otro lado para poder trabajar. ¿Dónde era eso? ¿Texto? Ahí, mira, lo borro. Voy a texto, llenar con texto falso. Ahí, y voy a dejarme un parrafito nomás, no necesito más para la explicación. Ahora vamos a trabajar con la ventana de carácter. Esta. De hecho la voy a separar. ¿Todos ven esta? Si se le pierde una ventana, va ventana, texto, y aquí debería estar. O presione comando T. Lo primero, antes de empezar a trabajar, es cerciorarse que el idioma sea el correcto. Dentro de la ventana de carácter tengo acá el idioma. Como yo tengo un InDesign en inglés, me aparece inglés como idioma principal, pero yo lo puedo cambiar a español sin ningún problema. Y se producen ciertos cambios. Se produjo un cambio acá, básicamente porque los cortes se hacen en función de la gramática y de la ortografía del idioma que yo elijo. Ahora, lo primero es que yo puedo elegir la fuente con la cual quiero trabajar. Voy a ir a buscar mi fuente regalona. No es la Comic Sans. La Myriad Pro. ¿Ya? Y voy a elegir la regular. Por supuesto, yo también puedo simplemente presionar la M y colocar Myriad Pro. ¿Ya? Yo lo hice por menú porque es más didáctico. Y regular. Aquí yo puedo elegir las variables de tono o las variables tipográficas. Tengo condensed, condensed italic, bold condensed italic, regular, italic, semi-bold italic, bold italic. Yo me voy a quedar con regular. ¿Ya? Acá, en lo inferior, voy más o menos rápido porque asumo que esto ya es más o menos conocido. Acá tengo cuerpo tipográfico. Voy a darle 10 puntos. Acá al lado tengo automático. ¿Qué significa automático? Automático significa que va a aumentar un 20% en los puntos tipográficos al interlineado respecto al tamaño de la tipografía. Si yo tengo 10, el 20% de 10 es 2. 10 más 2, 12. Y ese es el interlineado que va a colocar. Si yo coloqué 10 es re fácil, pero veamos con 14. Esa división la hacen los que están en la sala al lado, pero aquí, gracias a InDesign, nos calcula el 20% de 14, lo suma y nos da 16.8. Así como Illustrator, ¿ustedes vieron guías de color en Illustrator? Guías de color es una paleta que permite ver combinaciones prehechas, combinaciones de color preexistentes que aseguran cierta armonía de color, ¿ya? Y eso está basado en reglas de colorización e Illustrator las trae dentro.
¿Ya? Donde salen colores naturales. Exacto, exacto. Y como porque Illustrator tiene la especialidad de la ilustración, del color, etcétera. Pero InDesign su especialidad es el texto. Por lo tanto trae ciertas leyes de legibilidad implícitas, como el 20% respecto al cuerpo tipográfico para la buena legibilidad. Eso es una norma de legibilidad que InDesign la trae dentro de sí. Pero lo vamos a volver a 10. Perdón, a 10 acá. Y acá lo dejo en automático para que me aplique el 12 y me lo deje en 12. Ahora, ¿conocen la diferencia entre kerning y tracking? Ok, vamos a verla. Acá tenemos las dos opciones que en general ambas producen la distancia entre caracteres. ¿Ya? Tenemos primero el kerning y luego el tracking. El kerning, si yo selecciono todo el texto, me da solo dos opciones, la óptica y la métrica. La métrica se basa en la antigua fundición de tipos, vale decir, tengo un carácter al lado del otro, ¿ya? Y la óptica favorece el equilibrio de los caracteres en función de su forma. Permite que hayan ciertos traslapos que con la métrica no sería posible. Déjeme buscar si encuentro el ejemplo. Acá, por ejemplo, entre la B y la E, voy a seleccionar todo el texto. Ahí está en métrico, lo voy a pasar a óptico y produce ciertos ajustes. Esto no alcanza a traslaparse, ¿eh? Pero hace ciertos ajustes para que las distancias de las tipografías se equilibren lo más posible, de un punto de vista óptico. Antes no se podía hacer eso porque los caracteres eran fundidos, eran de plomo. En cambio ahora la era digital nos permite que se equilibren esas distancias respecto de los caracteres, porque ya no hay tipos móviles de plomo, sino que es solo digital. Se acercaron, pero no llegó a traslaparse una dentro de la otra. Bueno, también ayuda que la Myriad Pro es una tipografía súper equilibrada. No hay mucho más que hacer. Otra manera, el kerning se aplica en principio solo si yo selecciono todo el párrafo. Puedo elegir óptico o métrico, nada más. Ustedes ven que todos los otros valores están bloqueados, ¿sí? Porque en el fondo el kerning está pensado para aplicarse para lograr el equilibrio entre dos caracteres. Voy a ir aquí, acá. Ahora, ustedes ven que la medida que le asignó el óptico, el kerning óptico, entre la B y la E es menos 10. Lo acercó un poquito. No tanto como yo esperaba, como para que fuera más evidente el ejemplo, pero como les digo, el óptico trata de buscar el equilibrio, ¿ya? Entonces se consideró que eso era el equilibrio entre la B y la E, un menos 10% de acercamiento respecto a lo que era antes el métrico. Pero yo estando con el cursor solo entre dos caracteres, puedo elegir otros valores del kerning. Ustedes miran, ¿para qué carajo me podría servir esto? Sirve... ¿Cómo? Con los comienzos de los párrafos. No tenemos herramientas automáticas para eso. ¿Para qué sirve? De repente podemos bajar o comprar ciertas fuentes que no son muy buenas, no están muy bien construidas. De repente uno baja una fuente de DaFont o de sitios que no son pagados, digamos. Entonces uno se atiene a la fuente que baja nomás. De repente la fuente uno escribe y se forman espacios muy grandes. Después otro carácter. Exacto. Entonces esto nos permite corregir esos defectos de la fuente tipográfica digital, ¿ya? Para que nosotros podamos seguir trabajando y seguir usándola como
como texto editable. De lo contrario tendríamos que pasarla al contorno para poder mover esas distancias. En cambio acá podemos moverla con el uso del kerning. ¿Ya? Ahora, selecciono todo. Le voy a dejar en métrico como estaba al principio. Para ver el tracking. Este es el tracking. A diferencia del kerning, el kerning se aplica en el conjunto de manera métrica y óptica. Y luego, para aplicar valores distintos, tengo que trabajar entre dos caracteres. El tracking ahí sí. No, es que no está la ruedita un poco. El tracking se aplica a todo el conjunto. Para eso necesito ver acá. Y aquí yo tengo todos los valores posibles. Aquí yo puedo manejar la distancia entre los caracteres, pero como un conjunto. No aplicado solo a dos caracteres o métrico y óptico. Aquí puedo juntar los caracteres, tanto que incluso se pueden montar uno sobre otro. O puedo hacer lo contrario, separar los caracteres, tanto que van a aparecer casi los espacios entre palabras. Después vamos a ver que podemos hacer cosas bastante útiles. Con esto se ocupan bastante como para ayudarnos a compaginar las páginas, evitar que se nos formen viudas y huérfanos. Y La- yo usaba esas cosas. ¿Ya? Eso lo he usado cuando quiero hacer como una estructura cuadrada. Sí, es súper lícito. Esa es una de las cosas que nos sirve. Pero, como le decía, los viudos y los huérfanos, el huérfano es cuando nos queda la primera línea del párrafo sola al principio. O sea, yo tengo... Por eso se llama huérfano. Ahí. Y supongamos que mi otro párrafo sigue acá. Y pasa mucho, ¿eh? Acá como tengo solo texto falso da como lo mismo, pero en realidad cuando uno tiene reportaje o cosas pasa bastante seguido. Ahí está, mira, se me formaron los dos. Cuando una línea queda sola al principio, se llama huérfano. Y cuando una línea queda sola al final, se llama viuda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para hacer que una viuda desaparezca, puedo utilizar un poquito de tracking, restándolo un poco. Y ahí está. Y le resté un menos 30, todavía no se me juntan mucho las fuentes. Y ahí me puedo deshacer de una viuda. Y en realidad, y los huérfanos básicamente es pasar la línea al otro párrafo. Miren, ahí soluciono las dos al tiro. Me quedo sin viuda y sin huérfano. Porque ya dos líneas es aceptable. Como final de párrafo en una columna siguiente. Pero una línea no es aceptable. Se ve muy mal. Entonces hay que evitar las viudas y evitar los huérfanos. Suena feo, pero estamos hablando de líneas, no de personas. Ok. El huérfano está solo al principio y la viuda está solo al final. Mi profe de InDesign me discutía eso, me decía, ¿cuál será? Y yo le apliqué esa lógica, porque él tenía la duda, no sabía si era cuál era cuál. Pero es que igual es como lógico. Sí, pues yo le dije, es que esa es mi lógica, dije, los huérfanos quedan solo al principio y las viudas solo al final. Me dijo, tiene toda la razón. Muy bien. Ahora, vamos con las propiedades que están abajo. Estas. Yo en general siempre las muestro, pero creo que la más útil entre estas dos, esta se llama escala vertical y esta se llama escala horizontal. Creo que la escala vertical es bastante inútil en realidad. Por una cosa muy puntual.
lo que uno busca al modificar la escala de un carácter es adelgazarlo o ensancharlo. Eso es lo que uno busca. Pero la escala vertical, si yo le doy más escala vertical, va a adelgazar el carácter, pero lo hace crecer en altura. Y se produce eso. Puede llegar a crecer tanto que invade la línea de base de la línea anterior. Y se producen, si esto yo lo tengo como un texto, esto es terrible. Muy mala legibilidad. Todavía no le encuentro mucha utilidad a la escala vertical. Porque si yo quiero conseguir lo mismo, adelgazar una fuente, tengo la escala horizontal, que me permite adelgazarla, pero se mantienen las mismas distancias de línea de base. Entonces creo que es más práctico, esa es mi apreciación personal. Si alguien por ahí sabe de la utilidad de la escala vertical, me avisa, pero yo todavía no se la encuentro. ¿Ya? Supongo que tendrá alguna porque está acá, pero creo que siempre es mejor trabajar con la escala horizontal si es que uno quiere adelgazar una fuente. Aquí viene un truco. Si nosotros, yo acá tengo la Myriad Pro, que es una fuente preciosa, es una fuente de Adobe hecha para sus software, que viene con los software Adobe, y tiene una cantidad de variaciones de tono o variaciones tipográficas bastante amplia, pero también tenemos fuentes que son, como les decía yo, malitas. Fuentes que no tienen variaciones. Vamos a elegir la primera que me salga sin flechita al lado. Esta es la Microsoft Sans Serif. En Microsoft ya partimos mal. Pero supongamos que yo quiero trabajar con esta porque esta la eligió el cliente y dijo, no, que esta es la tipografía más linda del mundo y ok, hay que darle, no. Y yo quiero hacer alguna variación. No tengo muchas posibilidades porque tengo acá nada. Regular y regular. Y chao. Supongamos que quiero hacer una narrow. Para hacer una narrow, yo acá le debo ingresar 80. Pum. Y ahí tengo una narrow. Me hice una narrow de la nada. Solo con ingresar 80% en escala horizontal, ese es el valor. A ver, profe, Acá yo tengo una tipografía normal, que no tiene ninguna variable. ¿Cierto? Y supongamos que yo necesito hacer alguna variable porque no puedo hacer todo un texto, un libro, por ejemplo, solo con esta tipografía que no tiene absolutamente ninguna variación. Necesito encontrar variaciones. Entonces voy, le doy escala horizontal, 80, pum. Ah, perdón, tengo que seleccionar la primera. 80, pum. Y ahí tengo una narrow, lista. Editable, yo puedo seguir trabajando con ella. Puedo seguir escribiendo texto al medio. Y listo, y me hizo una narrow de la nada, dentro de InDesign. Eso es, ¿Por qué se le llama narrow? narrow es angosto. Narrow, condensed. Ah, ya. Aquí vuelvo atrás. Luego acá abajo tengo la modificación de línea de base. Esto. Que me permite, el otro día encontré al fin un buen ejemplo para esto. Si yo quisiera escribir primer, pero no escribir primer, sino que así como lugar. En general uno lo ve arriba, ¿cierto? Entonces yo selecciono el y modifico su línea de base. Ay, siempre quise saber cómo decía eso. Y ahí está, primer. ¿Lo repito? ¿O no? ¿Está bien? Ok, ahí está. Chuta, me retrocedí mucho. Primer. En general uno ve el primer arriba, ¿cierto? Sí. Entonces selecciono solo y modifico la línea de base. Hay una manera más automática que esta, que es usando los superíndices. Acá están. Acá yo tengo mayúscula, superíndice, subrayado, versalita, subíndice y tachado. Tachado todavía no encuentro mucho.
La única diferencia es que si yo le aplico, selecciono y elijo superíndice, me va a achicar el cuerpo. Si no molesta, ok, denle con el superíndice. Pero si ustedes quieren dejar el mismo tamaño del cuerpo tipográfico, no les sirve. Y ahí tienen que modificar la línea de base. Ahora, otro truco. Sigo con la misma tipografía bastante pobre, que es esta, la Microsoft Sans Serif, que solamente tiene regular. Supongamos que necesito una itálica. Voy acá al lado, al ángulo, y según norma, una itálica correcta está entre 13 y 17 grados. Y en mi mundo son 15. ¡Tarán! Tienen una itálica lista para trabajar. Partiendo de una tipografía pobre como la Microsoft Sans Serif. Y ya que estamos con los trucos, este no tiene que ver con la paleta de texto, pero también se los quiero mostrar. Si yo tengo esta tipografía pobre, 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 y quiero hacer un título. Profe, Eu, ¿la itálica entre cuántos grados? entre 13 y 17. Eso es lo que yo he leído. Pero, ya que he leído 13 y también he leído 17, lo promedio en 15. Y así no peleo con nadie. Supongamos que tengo esta tipografía. Este es el título del párrafo. Pero tengo esta tipografía que no tiene negrita. Tengo que echar mano a los recursos que puedo. Y uno de esos recursos es esto. Yo acá tengo relleno y borde del texto. Entonces, ¿qué hago? Selecciono borde y le doy negro. Y se me precipitó al porcino, ¿cierto? Es mucho. Pero para eso tengo la opción de ir a trazo y elegir uno un poco menor. Y ahí tengo negrita a partir de una tipografía que no la tenía y que además puedo seguir trabajando y editando, porque la otra opción era simplemente pasarla a contorno y hacer lo mismo, pero no necesito hacerlo. No necesito pasarla a contorno para darle el borde y para asignarle un grosor de línea. ¿Sí? Muy bien.